Vamos a hablar de la glándula tiroides. Empecemos por sus generalidades. Básicamente la glándula tiroidea está compuesta por dos lóbulos laterales conectados por un istmo. Generalmente se localiza por debajo y en la parte anterior de la laringe. La glándula tiroidea se divide en lóbulos. Cada uno de ellos está compuesto por de 20 a 40 folículos. Estos están tapizados por un epitelio cúbico cilíndrico bajo, que está lleno de tiroglobulina, la proteína precursora ayudada de la hormona tiroidea activa, en respuesta a los factores trópicos procedentes del hipotálamo de la TSH, también denominada tirotropina. Ahora vamos a hablar de su desarrollo embriológico, que este se da a partir de una vaginación del epitelio faríngeo en el desarrollo que desciende desde el agujero ciego en la base de la lengua a su posición normal en la parte anterior del cuello. El patrón de descenso explica la presencia ocasional del tejido tiroideo ectópico, localizado con más frecuencia en la base de la lengua, tiroides lingual, o en otras zonas excesivamente altas en el cuello. Bueno, vamos a hablar un poco del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Es importante tener en cuenta que este es un sistema endocrino complejo que regula la homeostasis del cuerpo mediante la producción y secreción de hormonas tiroideas. Este eje involucra la interacción de tres glándulas endocrinas: el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroides. ¿Cómo funciona? Empezamos con el hipotálamo. Esta región del cerebro actúa como el centro de control, sintetizando y liberando la hormona liberadora de tirotropina, es decir, la TRH. Esta se transporta a través del sistema porta hipotálamo hipofisiario hasta la hipófisis anterior. ¿Qué es lo que pasa en la hipófisis anterior? En la hipófisis anterior se recibe la TRH y estimula la síntesis y la liberación de la hormona estimulante de la tiroides, es decir, la TSH. La TSH a su vez se libera en el torrente sanguíneo y llega a la glándula tiroides. En la glándula tiroides, la TSH se une a receptores específicos en las células tiroideas, estimulando la producción y la liberación de las hormonas tiroideas, es decir, T3 y T4, triiodotiroxina y tiroxina. Esas hormonas son esenciales para el crecimiento, para el desarrollo, la regulación de la temperatura corporal. También hay una retroalimentación negativa. ¿Cómo funciona esto? Cuando los niveles de T3 y T4 en sangre aumentan por encima de los valores normales, se inhibe la liberación de TSH y TRH, lo que disminuye la producción de hormonas tiroideas. A esto lo llamamos feedback negativo. Por el contrario, si los niveles de T3 y T4 disminuyen, se estimula la liberación de TSH y TRH, lo que aumenta la producción de hormonas tiroideas. Este mecanismo de retroalimentación asegura que los niveles de hormonas tiroideas se mantengan dentro de un rango fisiológico estrecho. El hipertiroidismo se da por concentraciones elevadas de T3 y T4 libres. La causa más común es la hiperfunción de la glándula tiroidea, liberando excesivamente hormona tiroidea preformada, o también se puede dar por la existencia de una fuente extratiroidea y no a la glándula hiperfuncional. Las manifestaciones clínicas se deben a un estado hipermetabólico en donde se asocia más que todo con la hiperactividad del sistema nervioso. En estos pacientes vamos a encontrar una piel blanda, caliente y enrojecida, intolerancia al calor, pérdida de peso y apetito aumentado, una hipermotilidad intestinal que nos lleva a una diarrea, una mala absorción, también va a haber taquicardia, nerviosismo, temblor e irritabilidad, y también se va a desarrollar una debilidad muscular proximal que se llama miopatía tiroidea. También una oftalmopatía tiroidea, que es una acumulación de tejido laxo detrás de los glóbulos oculares que contribuyen a una protrusión de los ojos. De las principales causas de tirotoxicosis asociada al hipertiroidismo, primarias está la enfermedad de Graves, secundarias está la adenoma hipofisiario secretor de TSH y no asociadas al hipertiroidismo, la tiroiditis de Kervain. La enfermedad de Graves es uno de los causantes de la tormenta tiroidea, que es un comienzo abrupto en el hipertiroidismo grave que puede llevar a la muerte, ya que es considerada una urgencia médica y si no es tratada puede inducir la muerte y por una arritmia cardíaca. Se diagnostica el hipertiroidismo con la medición de concentraciones séricas de TSH, T3 y T4 libres. Si hay concentraciones elevadas de TSH y T3 y T4 libres están disminuidos, nos puede indicar un hipertiroidismo primario en donde la glándula tiroides no está funcionando correctamente. Si hay concentraciones disminuidas de TSH y T3 y T4 libres, indica que la glándula pituitaria no está produciendo suficiente TSH y no está estimulando la glándula tiroidea. Más frecuentes de hipotiroidismo primario son anomalías del desarrollo poco frecuentes como la disgenesia de la glándula tiroidea, y secundario es la insuficiencia hipofisiaria. Por último, otro examen que es útil es la captación de yodo radioactivo para determinar la etiología de la patología. El
hipotiroidismo se da principalmente por un trastorno estructural de la glándula tiroidea, como por ejemplo la disgenesia tiroidea o funcional que interfiere en la producción adecuada de la hormona tiroidea, como el bocio dishomogénico. Pero la principal causa del hipotiroidismo es la deficiencia alimentaria de yodo y la segunda causa es autoinmune. Puede dividirse en primaria y secundaria. La manifestación clínica muy evidente es el cretinismo y su cuadro clínico es alteración del desarrollo óseo, alteración en el desarrollo del sistema nervioso que se acompaña con retraso mental, talla baja y macroglosia. Normalmente la T3 y la T4 son muy importantes para el desarrollo cerebrovetal y esta patología se produce en niños. En adultos se produce el mixedema o la enfermedad de Bull. En las manifestaciones clínicas se presenta una apatía generalizada con lentitud mental que puede simular una depresión. Otras manifestaciones son intolerancia al frío, la obesidad, fase de luna llena, motilidad intestinal disminuida que causa el estreñimiento, hipertrofia cardíaca que puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Los más frecuentes de hipotiroidismo primario son anomalías del desarrollo poco frecuentes como la disgenesia de la glándula tiroidea y secundario es la insuficiencia hipofisiaria. Se diagnostica el hipertiroidismo con la medición de concentraciones séricas de TSH, T3 y T4 libres. Si hay concentraciones elevadas de TSH y T3 y T4 libres están disminuidos, nos puede indicar un hipertiroidismo primario en donde la glándula tiroides no está funcionando correctamente. Si hay concentraciones disminuidas de TSH y T3 y T4 libres, indica que la glándula pituitaria no está produciendo suficiente TSH y no está estimulando la glándula tiroidea. A continuación, les vamos a hablar sobre la enfermedad tiroidea autoinmunitaria. Básicamente, la autoinmunidad es la causa de diversos trastornos tiroideos e incluye la tiroiditis y los trastornos mediados por anticuerpos de la función tiroidea. Como trastornos mediados por anticuerpos de la función tiroidea, vamos a tener que ellos no siempre son asociados a la inflamación y este está caracterizado por la enfermedad de Graves. El otro va a ser la tiroiditis. Este es un conjunto de trastornos distintos caracterizados por cierto grado de inflamación tiroidea. Entre ellos tenemos la tiroiditis de Hashimoto, la granulomatosa y la linfocítica subaguda. Bueno, vamos a hablar de la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que produce la destrucción de la glándula tiroides y una insuficiencia gradual y progresiva. Esta es la causa más común de hipotiroidismo en zonas donde se encuentra deficiencia de yodo. Es muy prevalente en pacientes de 45 a 65 años. Es más prevalente en mujeres que en hombres en una proporción de 10 a 1 o de 20 a 1. También puede ocurrir en niños y es la causa más importante de bocio no endémico en la población pediátrica. Bueno, ahora seguimos con la patogenia. Básicamente la tiroiditis de Hashimoto se produce por una pérdida de la autotolerancia a los autoantígenos tiroideos, es decir que tenemos autoanticuerpos contra la tiroglobulina y la peroxidasa tiroidea. Aquí en la imagen de Robbins podemos observar que por esa pérdida de la autotolerancia vamos a tener básicamente células, también citoquinas y también anticuerpos que me van a generar una citotoxicidad y me van a atacar ese parénquima tiroideo. Bueno, cuando hablamos de las causas son muy variables, tampoco se tienen muy claras, pero la bibliografía nos habla de que las principales son la genética, una anomalía T reguladora y una exposición a antígenos tiroideos secuestrados. Y con referencia a la diapositiva anterior tenemos la susceptibilidad que viene pues siendo como una causa genética. ¿Qué pasa? Que al igual que una enfermedad autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto pues tiene un componente genético al tener unos autoanticuerpos y al considerarse como una enfermedad autoinmune. Entonces tenemos ciertas susceptibilidades. Las susceptibilidades se deben a unos polimorfismos de unos genes asociados con la regulación inmunitaria, que son los CTLA4, que es el antígeno asociado a los linfocitos T citotóxicos, 4, la proteína tirosina fosfatasa 22, que es la PTPN22, y la cadena alfa del receptor de interleucina 2, que es la IL2RA. Todos estos codifican para genes reguladores de la respuesta de las células T y son los que pueden estar asociados con una alteración que me pueda llevar a la tiroiditis de Hashimoto.
Como un dato curioso, un dato autista, es que se encontraron ciertas asociaciones similares con estos polimorfismos de estos genes para la enfermedad de Graves y para la diabetes mellitus tipo 1, que también son enfermedades autoinmunes. Siguiendo con la patogenia, vamos a hablar de los mecanismos que contribuyen a la muerte de las células tiroideas. Entonces, como primer mecanismo tenemos la muerte de células tiroideas por las células T citotóxicas, que son los linfocitos T CD8. Lo que va a pasar con ellos es que básicamente ellos mismos van a destruir las células foliculares. También tenemos la que es mediada por citoquinas. ¿Qué pasa? Los linfocitos TCD4, los TH1, me van a producir citoquinas proinflamatorias como el interferón gamma. Y sabemos que el interferón gamma me va a activar los macrófagos y ellos van a ir y me van a dañar esos folículos. Y también tenemos la unión de anticuerpos antitiroideos, y esos anticuerpos antitiroideos me van a generar una toxicidad mediada por unas células dependientes de anticuerpos y me va a dañar el parénquima tiroideo. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es la morfología. Macroscópicamente vamos a tener una tiroides agrandada de forma difusa, la cápsula va a estar intacta, tiene una superficie de corte pálida como amarillenta tostado, firme y algo nodular. ¿Qué vamos a tener a nivel microscópico? Es que va a haber una infiltración extensa del parénquima por un infiltrado inflamatorio mononuclear que tiene linfocitos, células plasmáticas y centros germinales. También tiene los folículos tiroideos atróficos y tiene un citoplasma granular, eosinofílico, que se llaman células de Hartrott, que es la característica histológica. Bueno, ahí están escritas. Y esto básicamente lo que me representa es una metaplasia que se da por una lesión crónica. Y es la característica histológica que es como lo más importante al microscopio. Ahora comenzamos con las manifestaciones clínicas. Bueno, primero que todo, sabemos que normalmente se presentan mujeres de mediana edad, es muchísimo más frecuente en las mujeres. Normalmente se nos va a manifestar con un agrandamiento indoloro y difuso de la tiroides. Es simétrico y en algunos casos puede ser tan localizado que se puede llegar a sospechar una neoplasia. También está asociado con cierto grado de hipotiroidismo. Ese se me va a desarrollar gradualmente y en algunos pacientes puede estar precedido por una tirocoxicosis, que es por la elevación de las hormonas tiroideas y por la alteración de los folículos tiroideos. Entonces, durante la fase inicial se me van a elevar la T3 y la T4 y la TSH me va a disminuir. En cambio, a medida de que yo disminuyo esa recaptación del yodo, la T3 y la T4 van a disminuir y la TSH va a aumentar como un mecanismo compensatorio. Y tenemos los síntomas como más representativos, como lo es la fatigabilidad, el cansancio crónico, el estreñimiento, las uñas quebradizas, irregularidades menstruales, calambres. También tenemos la somnolencia, tenemos dolor y rigidez muscular, problemas para la memoria y la concentración, entre muchísimos otros que puede presentar pues como la persona. Listo, y ya para terminar esta parte de la tiroiditis de Hashimoto, básicamente podemos concluir que las personas que sufrieron o sufren de esta enfermedad van a tener un riesgo muchísimo mayor de presentar como más adelante enfermedades autoinmunes, tanto endocrinas como la diabetes mellitus tipo 1, como no endocrinas, como el lupus eritematoso, miastenia gravis, síndrome de Sjögren, y que básicamente también van a tener como una mayor predisposición a desarrollar linfomas de células B. Y vamos a tener algo que también es como un dato curioso, que se le relaciona con el cáncer. Básicamente esta relación con el cáncer ha sido muy controversial, pero dicen que en algunos estudios, y también la bibliografía refiere que en algunos estudios morfológicos y moleculares me sugieren una predisposición al carcinoma papilar con la tiroiditis de Hashimoto. Y eso es todo. El bocio. El bocio como tal es una hipertrofia de la glándula tiroides cuya causa principal en la mayoría de los casos es secundaria a una deficiencia dietética de yodo.
Esta se produce debido a que la carencia de yodo inhibe la síntesis de hormonas tiroideas, lo que a su vez desencadena un mecanismo compensatorio. La hipófisis aumenta la secreción de tirotropina, la hiperestimulación prolongada induce una hiperplasia glandular y esto se da con el objetivo de estimular la función tiroidea, resultando en la formación del bocio. Como tal, podemos clasificar el bocio en dos partes, el bocio endémico y el bocio esporádico. El endémico es predominante en áreas geográficas con deficiencia de yodo. El esporádico no se asocia a una deficiencia de yodo, sino que se caracteriza por trastornos autoinmunes o defectos enzimáticos. Las manifestaciones clínicas del bocio son el aumento del volumen cervical, síntomas compresivos, hipertiroidismo, hipotiroidismo o eutiroidismo. Por el parte del aumento del volumen cervical, este puede ser palpable o visible. Por parte de los síntomas compresivos se da la disfonía, la disfagia, la tos y la dificultad respiratoria en caso de que sea muy voluminoso. Y la función tiroidea puede estar alterada dependiendo de la causa subyacente. Como complicaciones se puede tener síndrome de la vena cava superior, que en casos de bocio muy grandes, estos comprimen la vena cava superior, y se puede dar la malignización, que aunque son poco frecuentes, los nódulos tiroideos pueden hacer una transformación hacia un cáncer. Por parte de la morfología, los folículos están revestidos por células cilíndricas agrupadas. Estas pueden formar proyecciones similares a la observada en una enfermedad de Graves. Si se aumenta la ingesta dietética de yodo o si se disminuye la demanda de hormonas tiroideas, el epitelio folicular involuciona para formar una glándula agranada rica en coloide, que se llamaría bocio coloide. El bocio difuso. Este se caracteriza por aumento homogéneo del tamaño de la glándula tiroides, sin tener nódulos. Ahora, esta condición patológica suele estar asociada a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad de Graves, la cual es la más frecuente. Por parte de la fisiopatología del bocio difuso, los anticuerpos producidos por el sistema inmune en la enfermedad de Graves se unen a los receptores de la hormona estimulante de la tiroides. Esa unión estimula las células tiroideas para producir una cantidad excesiva de hormonas tiroideas, esta siendo la tiroxina y la triiodotironina. Ahora, el bocio multinodular, ¿qué es? Es un agrandamiento pero irregular de la glándula tiroides y este se caracteriza porque tiene múltiples nódulos. Esto resulta en episodios repetitivos de crecimiento y reduce el tejido tiroideo. Ahora, el bocio multinodular y sus características. Este se da por nódulos, tirotoxicosis y ausencia de manifestaciones extratiroideas. Por parte de los nódulos, estos pueden ser hormonalmente silentes o autónomos. Por la tirotoxicosis, dado en un 10% de los casos, es que los nódulos autónomos pueden causar hipertiroidismo llamado síndrome de Plummer. Y la ausencia de manifestaciones extratiroideas, que es, a diferencia de la enfermedad de Graves, no se asocia a oftalmopatía ni dermopatía. La morfología del bocio multinodular. En la primera imagen se puede ver que es un aspecto morfológico macroscópico en donde se ven nódulos gruesos y tiene áreas de fibrosis y cambios quísticos. En la segunda imagen se puede ver que es una microfotografía de la muestra de un nódulo hiperplásico. Se ve que tiene un parénquima tiroideo residual comprimido en la periferia y los folículos hiperplásicos contienen abundante coloide. Este es el material rosa dentro de las luces. Ahora, por parte de la morfología, se puede ver que en una superficie de corte revelaría nódulos irregulares con una cantidad variable de coloide gelatinoso pardo. Esto siendo que las lesiones aún más antiguas puedan tener áreas de fibrosis, hemorragia, calcificación y quistificación. La clínica del bocio multinodular. Este es un bocio de gran tamaño, hasta de 2 kilos, con nódulos, con folículos y coloide, y en este hay cicatrización irregular, hemorragia, calcificación y quistes. Un paciente que tiene una lesión de gran tamaño y localización central. Esta es evolución, pero ya de largos años, y se dan pacientes eutiroideos o hipertiroideos.
Ahora vamos a hablar de las neoplasias tiroideas. Los tumores tiroideos van desde adenomas benignos circunscritos a carcinomas anaplásicos muy agresivos. Clínicamente, la posibilidad de que se desarrolle una enfermedad neoplásica es mayor en individuos que tienen nódulos tiroideos, así que vamos a hablar de los nódulos tiroideos solitarios. Afortunadamente, la gran mayoría de los nódulos solitarios de la glándula tiroides suelen ser adenomas benignos o también pueden significar una enfermedad localizada no neoplásica. Por ejemplo, el nódulo dominante en el bocio, multinodular, el quiste simple o puede ser un foco de tiroiditis. Los carcinomas de las glándulas tiroides, por el contrario, son infrecuentes y representan menos del 1% de los nódulos tiroideos. Hay unos criterios clínicos sobre los nódulos tiroideos que son, primero que todo, los nódulos solitarios en general tienen más probabilidad de ser neoplásico que los nódulos múltiples. Además, los nódulos en personas muy jóvenes, o sea, menores de 20 años, o en personas muy mayores, mayores de 70 años, tienen más probabilidad de ser neoplásicos. Los nódulos en hombres tienen más posibilidad de ser neoplásicos que en una mujer y que en un antecedente de exposición a radiación se asocia a una incidencia incrementada de una neoplasia tiroidea. Y por último, los nódulos que captan yodo radiactivo en los estudios de imagen se ven como nódulos calientes y estos tienden a tener más posibilidad de ser benignos. Sin embargo, estas asociaciones son de menor importancia en la valoración de un individuo concreto, en el cual el diagnóstico a tiempo de una neoplasia puede ser vital. Finalmente, la valoración morfológica de un nódulo tiroideo es realizada mediante punción con aspiración con aguja fina y también se debe hacer un estudio histológico del tejido tiroideo. También puede ser resecado quirúrgicamente, que aporta una información más definitoria de la naturaleza del nódulo. Bueno, ahora vamos a hablar de los adenomas. Es importante tener en cuenta que los adenomas que son neoplasias benignas derivadas del epitelio folicular. Estos adenomas, la mayoría suelen ser solitarios y la mayoría son no funcionales. ¿Por qué? También hay una porción funcional y los que tienen la porción funcional nos habla más de que hay una autonomía tiroidea. ¿Por qué? Porque yo estoy secretando hormonas tiroideas. Y estos son denominados los adenomas tóxicos, que me producen clínicamente, vamos a ver, una tirotoxicosis, que vamos a hablar de ella más adelante. Clínica y morfológicamente es muy difícil distinguirlos. ¿Por qué? Porque se pueden confundir con un nódulo dominante de un bocio multinodular o de un carcinoma folicular, que es menos frecuente. Los adenomas foliculares no son precursores de los carcinomas, aunque comparten algunas alteraciones genéticas y aumenta la posibilidad de un subgrupo de carcinoma folicular que surja a raíz de estas mutaciones. Morfológicamente vemos en la imagen que el adenoma tiroideo típico tiene una cápsula, está delimitado por una cápsula intacta bien definida. Esta característica es muy importante para diferenciarlo de un carcinoma. Microscópicamente, las células se ordenan en folículos uniformes y tienen un coloide. Además, las células neoplásicas adquieren un citoplasma granular eosinófilo brillante, que también es denominado un cambio oxífilo o las células de Horton. En ocasiones, los adenomas foliculares benignos muestran un pleomorfismo nuclear total, además de una atipia endocrina. Esta atipia endocrina se refiere a los nucleolos prominentes que vemos en la imagen. Muy importante tener en cuenta que todas las características que acabamos de ver no constituyen un riesgo de malignidad y la principal de todos es que la cápsula está intacta. Esta cápsula intacta que rodea el tumor lo diferencia de un carcinoma. Además, es muy importante que es frecuente en zonas de hemorragia, fibrosis, calcificación y cambios quísticos. Ahora hablemos de la patogenia. Las mutaciones conductoras de la vía de transmisión de señales del receptor de TSH tienen un papel muy importante en la patogenia de los adenomas tóxicos. Vamos a tener en cuenta el papel de las mutaciones somáticas, que son activadoras de dos componentes de este sistema de señalización. Principalmente el receptor de TSH, que es el TSHR, y vamos a ver también que puede haber una mutación en la subunidad de la proteína G, GNAS. Esto permite que las células foliculares secreten hormonas tiroideas con independencia de la estimulación de la TSH. Es lo que ahorita hablábamos, que hay una autonomía tiroidea. El resultado va a ser primero un hipertiroidismo sintomático. ¿Por qué? Porque va a haber una producción excesiva de hormonas. También en el estudio radiológico vamos a encontrar un nódulo tiroideo caliente porque el receptor de TSH siempre va a estar encendido.
En conjunto, las mutaciones somáticas en la vía de señalización del receptor de TSH se encuentran en más de la mitad de los adenomas tóxicos. Entonces, la fisiopatología se explica en esta autonomía que tiene de secretar hormonas tiroideas. Además, es muy importante tener en cuenta que una minoría de los adenomas foliculares no funcionantes, alrededor de un 20%, tienen mutaciones en el gen RAS y otros genes, otras alteraciones genéticas compartidas con los carcinomas foliculares. Características clínicas. Es importante tener en cuenta que se pueden presentar como nódulos indoloros o con frecuencia son descubiertos en una exploración física habitual. Las grandes masas pueden producir síntomas locales como disfagia, dificultad para tragar. Los individuos con adenomas tóxicos pueden tener lo que habíamos dicho, características clínicas de tirotoxicosis, y tras la inyección de yodo radiactivo vamos a observar en la gammagrafía. En la gammagrafía los adenomas aparecen como nódulos fríos y el 10% de estos se demuestra malignidad. También puede ver la glándula tiroidea puede estar adyacente normal, o los adenomas tóxicos nódulos pueden presentarse como nódulos templados o calientes, es decir, pueden ser fríos o calientes. Es muy poco frecuente la malignidad y también se usan otras técnicas adicionales como la ecografía, la punción con aspiración con aguja fina, porque necesitamos evaluar también la integridad capsular, que también es lo que hablábamos de la morfología, que nos da el diagnóstico definitivo de un adenoma tiroideo y lo podemos diferenciar de un carcinoma. También se puede extirpar quirúrgicamente para descartar malignidad y normalmente tienen un pronóstico excelente y no se producen ni recidivas ni metástasis. Vamos a hablar de carcinomas. Los carcinomas de la glándula tiroidea que aparecen al inicio o en plena edad adulta predominan en mujeres, mientras que no se observan diferencias entre sexos en los casos que se manifiestan en la infancia o al final de la vida adulta. En Estados Unidos, la detección de nódulos cancerosos pequeños asintomáticos en la glándula tiroidea aumenta durante los últimos años. En gran parte se cree que es por el uso reciente y creciente de ecografía tiroidea y otras técnicas de imagen. La mortalidad de este tipo de cáncer se ha mantenido, lo que confirma que el pronóstico de estos carcinomas descubiertos de forma incidental es bastante bueno. La mayoría de los carcinomas de la glándula tiroidea, excepto los medulares, derivan del epitelio folicular de la glándula tiroidea. De ellos, la inmensa mayoría son lesiones bien diferenciadas. Ahora vamos a hablar de los subtipos. Empecemos. El carcinoma papilar es más del 85%, el folicular es entre el 5 y el 15%, y el carcinoma neoplásico es menor del 5%, y el carcinoma medular es del 5% de los casos. Patogenia. Tumores malignos derivados de las células foliculares. Está el papilar, el anaplásico y el folicular. Estos se agrupan en dos vías, MAP-cinasa y la PI3-AKT. ¿Qué sucede si las células están normales? Las vías se activan de forma transitoria cuando se unen a factores de crecimiento de la tirosina. ¿Qué sucede en el carcinoma? Las mutaciones con ganancia de función conducen a la activación constitutiva, incluso cuando hay ausencia de factores de crecimiento que promueven la forma carcinogénica. Vamos a hablar de la patogenia de los tumores derivados de las células foliculares. Empecemos por el carcinoma papilar, que tiene la activación de la MAP-cinasa. Este se divide en dos, el reordenamiento y una mutación puntual. Entonces empecemos por el reordenamiento. Tenemos el RET y el NTRQ1. Vamos a hablar del RET. Es una inversión o translocación del gen 10q11. Estos forman proteínas de fusión PTEN y PTC en un aumento del 40%. Y que estas activan la MAP-cinasa. Ahora sigue el NTRQ1, que es una inversión o translocación del gen 1q21. Ahora vamos a hablar de la mutación puntual, que es el BRAF. Este es el más frecuente y está correlacionado con un pronóstico adverso, que puede ser una enfermedad metastásica o una extensión extratiroidea. Básicamente lo que va a pasar es que dado que los tumores, que el reordenamiento de los genes RET o NTRK1 y las mutaciones BRAF tienen efectos bastante redundantes, los carcinomas muestran una u otra, no van a mostrar ambas. Ahora vamos a hablar del carcinoma folicular. Entonces el carcinoma folicular va a tener una mutación puntual en la vía de transmisión de señales PI13-AKT. Este es a ir en una mutación del gen RAS y PI3CA, que es de la de mayor función. Seguimos con una translocación 2,3 Q13P25 que crea una proteína de fusión PAX8 PPARG que es presente en menos del 10% de los carcinomas foliculares. Ahora seguimos con una pérdida de la función del gen PTEN, que es un regulador negativo de PI3K, y vamos a seguir con una amplificación del PI3CA.
Ahora sigue el carcinoma anaplásico. Puede tener una formación espontánea, una desdiferenciación del carcinoma diferenciado, que puede ser papilar o folicular, y además vamos a tener unos cambios genéticos que va a ser una mutación que activa la beta-catenina y una inactivación del P53. Son la forma más frecuente de cáncer de la glándula tiroidea. Aparecen en cualquier edad, más que todo entre los 25 y los 30 años. Se relaciona con una exposición previa a radiación ionizante. Son lesiones poco activas con una supervivencia a los 10 años mayor del 95%. Hablemos de su clínica. Son tumores no funcionantes y se manifiestan principalmente con una masa indolora en el cuello, dentro de la propia glándula tiroidea, pero también se puede manifestar como una metástasis en un ganglio linfático cervical. Sigue con su diagnóstico. El diagnóstico preoperatorio se puede establecer mediante punción con aspiración con aguja fina. Y en pocos pacientes hay metástasis hematógenas al momento del diagnóstico, pero esta principalmente se puede dar hacia el pulmón. Vamos a hablar de la supervivencia del carcinoma papilar, que esta a largo plazo depende de varios factores: la edad, menos favorables en personas mayores de 40 años, la presencia de extensión extratiroidea y la existencia de metástasis a distancia. Ahora vamos a hablar de un dato interesante, que es que varios estudios recientes demuestran que la variante folicular del carcinoma papilar sin infiltración no tiene ningún potencial maligno. Por eso las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud dice que se debe eliminar el término carcinoma de estos casos y se deberían clasificar mejor como una neoplasia benigna, ya que estaríamos previniendo un sobretratamiento del mismo. Vamos a hablar de su morfología. Pueden ser solitarias o multifocales. Algunos tumores pueden estar bien delimitados y encapsulados, mientras que otros infiltran el parénquima adyacente y tienen límites imprecisos. Vamos a hablar microscópicamente. Van a haber papilas ramificadas con un eje fibrovascular revestido por una o múltiples capas de células epiteliales cúbicas. Mayoritariamente el epitelio que recubre está constituido por células cúbicas, uniformes, bien diferenciadas y ordenadas. Se pueden encontrar morfologías más pleomorfas e incluso anaplásicas. En la imagen de mi derecha se puede observar una papila bien formada y en la otra imagen células obtenidas por una punción con aspiración con aguja fina de un carcinoma papilar. Son visibles las intrusiones intracelulares características en algunas de las células aspiradas. Vamos a ver también núcleos con una cromatina dispersa fina, que va a ser de aspecto claro o vacío con el microscopio óptico. Núcleos en vidrio deslutrado, que también pueden ser llamados ojos de Anita la orfanita. Vamos a ver invaginaciones del citoplasma, que determinan con frecuencia aspectos de inclusiones intranucleares o hendiduras intranucleares. En la imagen que podemos ver abajo, vamos a ver epitelio tapizado por células con núcleo que normalmente están vacíos, que como mencionamos anteriormente son llamados ojos de Anita la orfanita. Es frecuente encontrar estructuras con calcificaciones concéntricas, que también se llaman cuerpos de Samova, en la lesión, habitualmente en el eje de la papila, y identificamos focos de invaginación tumoral linfática. La afectación de vasos sanguíneos es relativamente infrecuente, sobre todo en las lesiones pequeñas. Además, se producen metástasis en los ganglios cervicales adyacentes hasta en la mitad de los casos. El carcinoma folicular. El carcinoma folicular es responsable del 5 al 15% de los cánceres de la glándula tiroide primarios. Primero que todo, es más frecuente en mujeres. Las relaciones de 3-1 se manifiestan en pacientes de más edad o de edad avanzada que los carcinomas papilares típicos, a una incidencia máxima entre los 40 y los 60 años de edad. Es el más frecuente en áreas de deficiencia de yodo en la dieta y es responsable del 25 al 40% de todos los cánceres de tiroides, y su incidencia es disminuida en cambio en todas las zonas geográficas con yodo suficiente en sus dietas. Las características clínicas es que se manifiestan como nódulos tiroideos fríos, solitarios. En casos pocos frecuentes pueden ser hiperfuncionantes, y estas neoplasias malignas tienden a metastizar a través del torrente sanguíneo, es decir, ocurre una diseminación hematógena. ¿Hacia dónde? Hacia el pulmón, hacia el hueso y hacia el hígado, al contrario de los carcinomas papilares de los que ya habíamos hablado. Las metástasis ganglionares regionales son poco frecuentes, y esa es otra diferencia con el carcinoma papilar. Hasta la mitad de los pacientes con carcinomas ampliamente invasivos fallecen por su alta mortalidad y también por su enfermedad antes de los 10 años, mientras que el menos del 10% de todas las personas con carcinomas folicularmente invasivos mueren por el tumor en ese mismo espacio de tiempo. Los carcinomas foliculares son tratados mediante escisión quirúrgica, y las metástasis bien diferenciadas son las que son
capaces de captar el yodo radiactivo, que puede ser utilizado para identificar las lesiones como para su ablación. Cuando hablamos de la morfología del carcinoma folicular, nos referimos que en el examen microscópico está compuesto por células uniformes que forman folículos pequeños, que recuerdan a la glándula tiroidea normal. La diferenciación folicular puede ser menos evidente y en algunos casos se pueden identificar variantes de células de Hürtel de carcinomas foliculares. Estos pueden ser ampliamente invasivos e infiltrar el parénquima de la glándula tiroidea y de los tejidos extratiroideos. Además, son mínimamente invasivos, son lesiones muy bien delimitadas, cuya distinción de los adenomas foliculares puede resultar imposible en el examen macroscópico. Y es muy importante diferenciar entre el adenoma y el carcinoma. Además de requerir unas muestras histológicas extensas, hay que tener en cuenta que el adenoma rodea los folículos neoplásicos y no hay invasión capsular. Y en el carcinoma hay invasión capsular en la interfase capsular-tumoral. Muy importante que en la glándula tiroidea vamos a encontrar las lesiones foliculares invasivas que son características del núcleo y muy importante que son consideradas como variantes foliculares de los cánceres papilares. Ahora hablaremos del carcinoma anaplásico. Estos son tumores indiferenciados del epitelio folicular de la glándula tiroidea. Son responsables del menos del 5% de los tumores de la glándula tiroidea. Son agresivos con una tasa de mortalidad cercana al 100%. La edad media es de 65 años y aproximadamente es entre la cuarta edad de todos los pacientes. Tienen antecedentes de carcinoma de glándula tiroidea bien diferenciado y otra cuarta parte presenta un tumor simultáneo bien diferenciado en la muestra resecada. Hay que tener en cuenta características clínicas como que los carcinomas anaplásicos crecen de forma indiscriminada a pesar del tratamiento, es decir, que son como resistentes. La metástasis a distancia son las más frecuentes, pero en la mayoría de los casos la muerte se produce en menos de un año. Además, es consecuencia de todo este crecimiento local agresivo y se comprometen estructuras vitales del cuello. ¿Cuál es la morfología? Se manifiestan como masas voluminosas que crecen muy rápido hasta superar la cápsula de la glándula tiroidea hacia las estructuras adyacentes del cuello. Por eso decíamos anteriormente que las puede afectar. En el examen microscópico, esas neoplasias malignas están compuestas por células intensamente anaplásicas, que pueden ser grandes y pleomorfas o fusiformes, en algunos casos mixtas de las dos células. En algunos tumores es posible identificar focos de diferenciación papilar o folicular, lo que indicaría su origen a partir de un carcinoma mejor diferenciado. A continuación les hablaremos sobre el carcinoma medular. Estos básicamente son tumores neuroendocrinos derivados de las células parafoliculares o las células C. Ellos van a secretar calcitonina, somatostatina, peptidoglicano intestinal vasoactivo, etc. Y epidemiológicamente ellos son 70% esporádicos y 30% familiares. Estos que son familiares, una parte van a ser el síndrome de neoplasia endocrina múltiple 2A y 2C, y los otros serían el carcinoma medular de la glándula tiroidea familiar sin MEN. Básicamente, todos ellos se van a asociar a mutaciones conductoras con ganancia de función de la tirosina sinasa receptora RET. Además de esto, los carcinomas medulares esporádicos y los casos familiares sin síndrome MEN se presentan en adultos de quinta y la sexta década, y los casos asociados a MEN2A y MEN2B se presentan en jóvenes, incluso en niños. Bueno, ahora, ¿cuáles son las características clínicas y la morfología del carcinoma medular? Básicamente, como características clínicas tenemos la masa en el cuello, que está asociado a disfagia o ronquera. Tenemos también la secreción de hormona peptídica, que está asociado a una diarrea causada por el péptido intestinal vasoactivo. Y también tenemos relacionado las concentraciones elevadas de calcitonina o mutaciones RET, que permiten la detección precoz de este cáncer. Bueno, morfológicamente el origen va a ser un nódulo tiroideo solitario o lesiones múltiples en ambos lóbulos, y ellos van a ser usualmente multicéntricos en los casos familiares. Asimismo, las áreas de necrosis y hemorragia pueden extenderse hasta la cápsula. Y microscópicamente ellos van a tener células poligonales
van a tener depósitos de amiloide, van a tener calcitonina dentro del citoplasma y una hiperplasia multicéntrica de células C. Sobre la enfermedad de Graves. Para hablar de ella hay que mencionar a un personaje muy importante que es Robert Graves. Él aparece más o menos en 1835 describiendo la enfermedad como palpitaciones violentas y prolongadas en mujeres. Esta enfermedad se asocia a 3 puntos clave muy importantes que son haplotipos del antígeno leucocitario humano de 3, polimorfismos de genes con productos que regulen la actividad o la respuesta de los linfocitos T, y al receptor inhibidor de linfocitos T, que es el CTLA4, y la tirosina fosfatasa, que es el PTP-N22. Hablando sobre la enfermedad, es la causa más frecuente de hipertiroidismo endógeno. Tiene una alta incidencia en los grupos de edad de 20 a 40 años y una relación mujer a hombre 7:1, presentando mayor incidencia en mujeres. Es más, afecta a 1.5 a 2% de mujeres de Estados Unidos. Tiene una alta carga genética, como ya lo había dicho, y presenta una concordancia de gemelos monocigóticos de hasta el 60%. Es más, sobre el grupo de edades, hay un estudio en Dinamarca sobre hipertiroidismo y comparaban 3 enfermedades que se relacionan al hipertiroidismo, como el bocio tóxico multinodular, el adenoma tóxico solitario y la enfermedad de Graves. La que nos importa es la enfermedad de Graves y es la imagen, la gráfica que tengo a la derecha en la diapositiva, y nos muestra que la incidencia fue muy grande y empezando desde los 20 años hasta los 70. En Dinamarca lo presentaban hasta los 70, 80 años. Bueno, en cuanto a la enfermedad de Graves, hay una tríada muy importante que jamás se puede olvidar, que es, vamos a empezar a describirla. Primero está la oftalmopatía. Esta aparece en un 40% de los pacientes. Es infiltrada y es caracterizada por el exoftalmos, donde el globo ocular va a ser empujado hacia adelante, va a estar protruido por un aumento de la presión retrovulvar, donde los músculos extraoculares van a pasar a ser un asiento no del globo ocular, sino de una infiltración celular y mucinosa. Y se ve como las imágenes que tenemos en la diapositiva. La tirotoxicosis no es común, pero también puede ser un poco infrecuente en algunos casos. Es un agrandamiento difuso de la glándula tiroidea haciéndola hiperfuncional, entonces vamos a encontrar un bocio blando de tamaño moderado y que a la auscultación vamos a encontrar soplos que más adelante vamos a explicar por qué. Podemos encontrar dermatopatía, que puede ser infrecuente, es infiltrante localizada y se describe como mixedema pretibial. Va a presentar una piel engrosada, de naranja, puede estar levantada, hiperpigmentada y genera prurito a los pacientes. Vamos a hablar de la patogenia. Primero vamos a hablar del daño por autoanticuerpos. Todo esto nos va a ayudar a entender por qué en algunos casos yo podría llegar a presentar hipotiroidismo e hipertiroidismo al mismo tiempo, o hipotiroidismo en un caso que normalmente me dé hipertiroidismo, o hipertiroidismo en un caso donde normalmente tenga hipotiroidismo. Ya lo vamos a hablar. Entonces, primero tenemos que el daño por autoanticuerpos es porque van a haber anticuerpos que estén atacando al receptor de TSH. Se van a unir fuertemente las células foliculares y van a simular su acción independientemente de que exista o no la hormona trópica endógena. Entonces, vamos a hablar de 3 principales. Primero, la inmunoglobulina tiroestimulante o TCI. Este es un anticuerpo de tipo IgG que se une al TSH y va a simular su acción estimulando la adenilatociclasa, y eso va a aumentar la liberación de hormonas tiroideas. Estas se pueden encontrar con frecuencia en casi todas las personas que sufren de enfermedad de Graves. Por eso es que se relaciona esta enfermedad con el hipertiroidismo. Luego tenemos la inmunoglobulina estimulante del crecimiento de la glándula tiroidea. Esta es la que me explica por qué puedo presentar tirotoxicosis o el bocio, pero que ya les dije que no es la regla de oro, pues que siempre todos los pacientes lo vayan a presentar, es común que lo presenten. Hay que entender que depende del paciente, es individual para cada paciente cómo se presente la enfermedad. La inmunoglobulina estimulante del crecimiento de la glándula tiroidea está dirigida hacia el receptor de TSH y va a ser culpable de esa proliferación del epitelio folicular tiroideo. Y la inmunoglobulina inhibidora de la unión de la TSH es la que me explica por qué algunos pacientes pueden llegar a presentar un hipotiroidismo. Es un anticuerpo antirreceptor de la TSH, que lo que hace es que se va a unir y va a impedir que se una la TSH al receptor, y pues no va a dejar que funcione normalmente y no va a permitir la estimulación de las células epiteliales tiroideas. Entonces no va a haber esa función tiroidea. Por eso es que podría presentar un hipotiroidismo. Ahí les dejo la imagen del libro de Whitman
que explica un poco lo que ya les acabo de decir. Hablemos de la oftalmopatía infiltrante por fenómeno autoinmunitario con linfocitos T. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber un aumento del tejido conjuntivo retroorbitario y de los músculos extraoculares por 4 motivos. Primero, porque hay una infiltración del espacio retroorbitario por células mononucleares, sobre todo va a haber un aumento de los linfocitos T. Se ve en la imagen de la derecha. Va a haber también un edema y tumefacción inflamatorio de los músculos extraoculares. Es importante que va a haber un aumento de los componentes de la matriz extracelular, que van a ser glucosaminoglicanos hidrófilos como el ácido hialurónico y el sulfato de condroitina. También va a haber un aumento del depósito y de los números de adipocitos que me generan un depósito e infiltración grasa. Y todo eso lo puedo ver en la clínica del paciente como una retracción palpebral, puedo generar secundario a todo esto, proptosis, una queratopatía y muchas, el ojo va a sufrir mucho y ya lo vamos a mencionar más con la clínica del paciente. En la imagen van a ver estos signos y cómo se vería esa oftalmopatía en los pacientes con enfermedad de Graves. Ahora, hablando de polos opuestos, tenemos la tiroiditis de Hashimoto versus la enfermedad de Graves y hay que hablar de enfermedades autoinmunes. Normalmente relacionamos la enfermedad de Graves con una hiperfunción de la glándula tiroidea, manifestándose en la clínica como un hipertiroidismo, y la tiroiditis de Hashimoto con un hipotiroidismo. Pero como les había mencionado, hay casos donde se pueden combinar y presentar diferentes presentaciones. Por ejemplo, podemos encontrar un hipertiroidismo que ocurra después de una tiroiditis de Hashimoto que ya venía hace rato desarrollándose. Podemos encontrar un paciente con enfermedad de Graves que espontáneamente presente una hipofunción tiroidea. O podemos tener una tiroiditis de Hashimoto y una enfermedad de Graves coexistentes. También se asocia a estas enfermedades unas enfermedades autoinmunes específicas o en general, como el lupus eritematoso sistémico, la anemia perniciosa, la diabetes de tipo 1 y la enfermedad de Addison. En la derecha tenemos un cuadro que se hizo un estudio del perfil clínico y epidemiológico de pacientes atendidos en una institución en el servicio de endocrinología en Medellín en los años 2013 y 2015, haciendo énfasis en el hiper e hipotiroidismo. Y podemos encontrar, por ejemplo, que en estos pacientes en Medellín en 2013 y 2015 encontraron que en cuanto a la enfermedad de Hashimoto, un 5.3% se asociaba a la clínica de hipotiroidismo. Y en cuanto a la enfermedad de Graves, un 33.3% se asociaba a la clínica de hipertiroidismo. En la enfermedad de Graves vamos a encontrar hipertrofia e hiperplasia difusa de las células epiteliales foliculares. La glándula va a ser blanda, suave y va a tener la cápsula intacta. Microscópicamente, cuando no hay un buen tratamiento o no se ha tratado, podemos encontrar que las células epiteliales foliculares van a estar altas y cilíndricas y van a haber muchas, va a haber un gran número de ellas. Esta acumulación, o lo describen como apetolamiento, se produce con frecuencia y va a generar una formación de pequeñas papilas que se proyectan hacia la luz folicular. Lo vemos en la enfermedad del libro de Robbins, que se encuentra a la izquierda. Bueno, entonces esto podría ser que se confunda con el carcinoma papilar, pero hay 4 puntos importantes que me ayudan a diferenciarlo. Por ejemplo, que carezcan de ejes fibrovasculares en contraste con las propias de las carcinomas papilares. El coloide dentro de la luz folicular es pálido y va a tener bordes festoneados. El intersticio va a tener infiltrados linfoides, sobre todo linfocitos T, van a haber pocos linfocitos B y pocas células plasmáticas maduras, y las células germinales van a ser frecuentes. Lo podemos ver, por ejemplo, en este caso que se comparaba y planteaban un estudio de un carcinoma papilar de tiroides, donde dejaron estas imágenes que muestran, por ejemplo, un carcinoma papilar de tiroides con cambio de célula clara. También mostraban una metástasis cervical de carcinoma papilar de tiroides y un microcarcinoma papilar de tiroides, que lo pueden ver en el lado derecho de la diapositiva en contraste con la imagen de Robbins que está a la izquierda. Habrán cambios en los tejidos extratiroideos. Hay una hiperplasia linfoide generalizada. En los pacientes que tengan oftalmopatía van a presentar que en los tejidos de la órbita va a haber un edema marcado por la presencia de esos glucosaminoglicanos hidrófilos que mencioné en la patogenia. También va a haber una infiltración de linfocitos, sobre todo los linfocitos T. Y estos pacientes que presenten oftalmopatía al inicio van a estar edematosos, pero con el tiempo y dependiendo de la evolución clínica y el tratamiento pueden desarrollar fibrosis. Los pacientes que tengan dermatopatía, pues genera un engrosamiento de la dermis por ese depósito también de glucosaminoglicanos y por la infiltración linfocítica que se ve en las imágenes que
presentamos en las diapositivas, como el mixedema pretibial, el exoftalmos, que van a dar esa característica, sobre todo edematosa y del engrosamiento de la dermis. El cuadro clínico. Como les había mencionado, el grado de tirotoxicosis es variable. Puede que se presente, pero también hay pacientes que no lo van a presentar o donde esta tirotoxicosis no va a ser la manifestación más importante. Bueno, ahora hablando de ese bocio, de esa tirotoxicosis, que les mencioné que se puede auscultar un soplo audible en el nivel de la glándula tiroidea. ¿Por qué? Porque hay un incremento del flujo de la sangre a través de esa glándula. Además, puedo encontrar una hiperactividad simpática que me va a producir como esa inquietud, como una mirada fija e intensa, y me va a también está caracterizada por esa retracción palpebral. Ese exoftalmos, como lo había mostrado en imágenes anteriores, puede persistir o puede progresar. Eso depende del tratamiento y si es exitoso de la tirotoxicosis. Pero, como había mencionado, ese exoftalmos me puede generar unos trastornos corneales o más afectaciones que pueden llegar a ser graves. Puedo generar una queratopatía que puede llegar a ulcerarse. También puedo tener lagoftalmos por la oclusión del conducto lacrimal. Puedo generar muchas afectaciones a nivel del globo ocular que pueden alterar la vista del paciente y su condición en los ojos. También los músculos extraoculares se van a debilitar y podría generar incluso estrabismo. Pero eso de nuevo son casos mucho más progresados, pues más graves y que no recibieron un tratamiento adecuado. También se puede presentar en pacientes que hayan recibido el tratamiento, simplemente no fue exitoso. La dermatopatía infiltrante es más frecuente en los tobillos de los pies y se va a ver pues el engrosamiento y la ondulación de la piel, que lo describimos como mixedema pretibial. En la piel también pueden haber otro tipo de lesiones como son las pápulas y los nódulos que pueden estar ligeramente pigmentados y van a tener la textura de naranja, como ya lo había mencionado, que pueden darse en el pecho, en la espalda y ya les había dicho que en los tobillos. Como lo ven en las imágenes de abajo, que son muy representativos de lo que podríamos encontrar en la clínica en inspección de una enfermedad de Graves. En los hallazgos de laboratorio de la enfermedad de Graves podemos encontrar, como ya les había dicho, pues normalmente es hiperfuncionante, entonces se va a aumentar ese nivel de T3 y T4 libres y la TSH sérica la podría encontrar y normalmente está disminuida. Este estímulo continuo de las células foliculares por la TSH y por esa hiperfunción de la glándula tiroidea podría generarme una captación de yodo radioactivo aumentada de forma difusa. Como les había mencionado, ese estudio que se realizó sobre el perfil clínico y epidemiológico de pacientes en Medellín que sufrieron hipertiroidismo en los años 2013 y 2015, este grupo de investigación, este artículo, dejó una gráfica donde especificaban los síntomas y cuál era más de uno u otro, según sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, que está en la diapositiva y se los dejo, que es importante, donde hacen una diferenciación, como les dije, de polos de hipo e hipertiroidismo. La tiroiditis granulomatosa subaguda o tiroiditis de Carbain es una enfermedad que es más prevalente entre los 30 y 50 años y en mujeres. Se ha visto que está asociada, por ejemplo, pues a procesos virales, a procesos inflamatorios posvíricos o a un proceso autoinmune. Muchos de los pacientes que la presentan, pues se ha observado que tenían infecciones de las vías aéreas superiores días antes de comenzar a presentar la enfermedad. Y la autoinmunidad es muy importante porque, a diferencia de otras enfermedades autoinmunitarias tiroideas, esta no se autoperpetúa, es decir, que el proceso se repite de forma espontánea. En cuanto a la morfología, vamos a tener una glándula firme con una cápsula intacta y puede agrandarse de forma unilateral o bilateral. Histológicamente va a existir una rotura de los folículos tiroideos, una extravasación del coloide y neutrófilos infiltrantes. Esta extravasación del coloide va a llevar a que haya células gigantes exuberantes y algunas de ellas con fragmento de coloide. La resolución se va a presentar tras resolver la inflamación y la fibrosis. Y en la imagen podemos ver la destrucción de los folículos, el infiltrado inflamatorio y las células gigantes multinucleares. La clínica
es de inicio agudo y lo principal va a ser dolor en el cuello, acompañado de fiebre, malestar en general y agrandamiento variable de la glándula. Habitualmente la afección va a estar autolimitada y los pacientes vuelven al estado eutiroideo de 6 a 8 semanas después de haber tenido un hipertiroidismo temporal, al igual que en otras causas de tiroiditis. Ese hipertiroidismo temporal es resultado de la destrucción de los folículos tiroideos y de la liberación pues aumentada de las hormonas tiroideas. Ahora, la tiroiditis linfocítica subaguda o tiroiditis siliente o indolora es un trastorno subagudo autolimitado que se desarrolla con mayor frecuencia en las mujeres después del parto. Inicialmente vamos a comenzar pues con un hipertiroidismo que va a progresar a hipotiroidismo, finalmente otra vez regresa a estado eutiroideo. Esto lo suelen presentar del 5 al 10% de las mujeres después del parto. Y pues en cuanto a los signos y a los síntomas, es un trastorno que suele comenzar entre las 12 y las 16 semanas después y puede haber tiroideomegalia indolora, tamaño variable, con la fase que ya dijimos de hipertiroidismo, luego hipotiroidismo y luego eutiroidismo. Y es importante que las mujeres no van a presentar signos como oculares o mixedema pretibial porque no es pues un hipertiroidismo como tal. Ahora, para la morfología, el ecosonograma suele mostrar agrandamiento ligero y ecogenicidad de la glándula y aunque a veces pues pocas veces es requerido pues como el diagnóstico con biopsia, sí es confirmatorio. En la morfología que vamos a ver las características histológicas con un infiltrado linfocítico y una hiperplasia de los centros seminales. También es importante realizar un diagnóstico diferencial porque a veces pues puede haber de pronto tiroiditis subaguda o ingestión de yodo o drogas ricas en yodo, o también puede ser un carcinoma de tiroides. Para el diagnóstico lo más importante es la anamnesis y el examen físico y las concentraciones séricas pues, de T3, T4 y TSH. La tiroiditis linfocítica puede pasar de estar inadvertida y pues por eso mismo es que es importante los hallazgos que hagamos en el examen clínico. Los resultados obviamente pues de la función tiroidea van a variar, depende pues de la fase en la que esté la enfermedad, entonces pues hay que tener eso en cuenta. Es importante decir que el recuento de leucocitos y la variedad de la eritrosedimentación va a estar normal. Y como ya dijimos, la biopsia con aguja se puede realizar, es confirmatoria, pero no es tan necesaria, no se suele hacer. Ahora para el tratamiento, pues se suele utilizar un beta-bloqueante como el propanolol o también se puede hacer reposición de las hormonas tiroideas. Sin embargo, la terapia pues como con antitiroideos, cirugías o terapia con yodo radiactivo está contraindicado. Hay que estar midiendo la función tiroidea de 9 a 12 meses después del tratamiento para mirar pues cómo va evolucionando el paciente y la reposición debe suspenderse durante 5 semanas para mirar si ya la tiroides ha vuelto a tener una producción normal de las hormonas.